La va a llevar a cabo Linarejos Cruz, que es directiva vocal de Tiki España, pero seguramente muchos la conoceréis porque fue una de las impulsoras del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Instituto de Patrimonio Cultural de España allá por el 2001. Y bueno, pues desde ese momento yo creo que es una referencia en temas de paisaje en España, de paisaje industrial me refiero. Y bueno, pues hoy nos va a hablar, no sé exactamente cómo se titula la comunicación. Estoy esperando a que salga, como ustedes, a que salga en la pantalla. Y tampoco hay que hacer spoiler, ¿no? Yo creo que en ese sentido es mejor que el Linarejos nos sorprenda con su comunicación. Y nada, os dejo con... No, no me atrevo. Ah. Esto es una vendetta, ¿no? Y nada, pues os dejo con ella. No sé. No hay un ratón. Pues mira. Eso es. Buscamos mi... Espera aquí. Linarejos de aquí. Desde ahí abrimos. ¿Y con qué paso? ¿Con esto? Sí, mira, si quieres, si es más cómodo, con este de adelante y aquí lo vais viendo. Esta es la que tiene ahora mismo en pantalla y esta es la próxima. Ok. Esta de atrás. Eso sí, necesito que me hable al micro, ¿vale? Porque como va en grabación, Ah, de acuerdo. es por eso por lo que decía. Estamos a tiempo de poner Vale. si quieres. ¿Eh? Estamos a tiempo No hace falta. Nos vamos a arreglar así. Bueno, hola, buenos días. Por fin vamos a empezar. Y Gerardo, vamos a hablar, o vamos a intentar aproximarnos al valor de la máquina. Y para hablar del valor de la máquina me parecía apropiado para introducir esta mesa, hablar de esto, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de valor, ¿no? Y si vemos la definición que hace la RAE de valor, dice alcance de la significación o importancia de una cosa. Pues bien, para comprender el valor de la máquina, evidentemente tenemos que partir de la máquina, pero tenemos que continuar con la fábrica, con el lugar y hablar del factor humano. La máquina, pues todos sabemos lo que es una máquina, pero bueno, por ilustrar un poco esta cuestión, pues en esencia es una suma de piezas que se ensamblan para convertir energía en acción. El propósito, hacer posible lo que sin ella exigiría un esfuerzo humano desproporcionado, requeriría un tiempo muy dilatado o simplemente sería irrealizable. La fábrica donde se produce la máquina conforma todo un ecosistema. Es banco de pruebas, es el centro de capacitación, es la sala de ensamblaje y el control de calidad. Su infraestructura lo rodea y lo acompaña. La fábrica representa una promesa de continuidad, un lugar que transforma el diseño en realidad tangible y lo lanza al mercado. El lugar donde se construyen la fábrica y las instalaciones necesarias amplía ese marco de significado. El contexto geográfico y social del entorno añade capas de valor. Políticas regionales, talento disponible, conectividad logística y condiciones de suministro moldean la competitividad del producto. Las instalaciones imprescindibles son el andamiaje que sostiene la máquina desde su concepción hasta su entrega. Y el factor humano tiene dos aspectos. Por un lado, el aspecto empresarial, por otro lado, el aspecto de la mano de obra, de la gente que trabaja, ¿no?, que hace posible que esto sea un hecho. Y resumiendo los valores, pues el valor de la máquina no se agota en las características de sus engranajes o en la potencia que desarrolla. Se despliega en múltiples dimensiones
que entrelazan economía, sociedad y cultura formando un tejido, es un entramado realmente. Por tanto, su valor es dinámico. Depende, entre otros muchos factores, de un proyecto empresarial, de la elección del lugar apropiado, como hemos visto, donde se establezca, donde se construya la fábrica, de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, de la organización del trabajo, de la competencia de los operarios y de la integración eficaz de todos los elementos. Es todo un compendio de particularidades que se traduce en un valor que va mucho más allá del valor crematístico, en un valor cultural. Pero, bueno, estos son unas pinceladas sobre este aspecto, pero a mí me gustaría que todo esto pudiéramos verlo a través de un estudio de caso concreto, de un ejemplo para que se pueda entender. Y este ejemplo no es otro que el caso de Ivrea, ciudad industrial del siglo XX, que fue inscrita en la línea de patrimonio, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2018. El origen de este sitio UNESCO está en una máquina, en la máquina de escribir Olivetti. Aquí vemos 3 imágenes. La primera es el primer cartel que se hizo, un cartel cuidadísimo. En Ivrea vamos a ver que nada es accidental. Todo está medido, todo está pensado, todo está diseñado. Pues este primer cartel con la imagen de Dante es muy significativo. Y luego tenemos las otras 2 imágenes corresponden a 2 últimos modelos que fabricó Olivetti, ¿no? Una primera máquina eléctrica y otra una máquina portátil. Los comienzos, pues todo se origina en esta fábrica de ladrillo rojo, la fábrica de Mattoni Rossi, que fue construida en 1896, fue diseñada por el propio empresario, que era ingeniero y además una persona muy documentada, muy culta. Viajó a Estados Unidos a entender procesos de fabricación y a obtener información y demás. Y este es el primer núcleo a partir del cual se va a desarrollar todo el entramado de la ciudad industrial de Olivetti. El lugar, pues la ciudad de Ivrea, ya lo hemos dicho, que está en el Piamonte, en Italia, en el área de influencia de Turín, que era el núcleo industrial por excelencia, ¿no?, en este momento. El factor humano, por una parte, el empresario Camillo Olivetti y luego su hijo Adriano Olivetti, que continuó con el legado de su padre, y todas las personas implicadas en la realización de los diferentes trabajos. Vamos a ver en 4 puntos y muy resumido la justificación que se hace para la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Uno de los epígrafes lo considera un modelo de desarrollo empresarial. Ivrea es considerada un modelo único y valiente de desarrollo empresarial que puso el factor humano en el centro de su éxito, convirtiéndose en un referente histórico y cultural. Aquí vemos la imagen de los 2 artífices. Arquitectura integrada. Los edificios y espacios de la empresa fueron diseñados para integrarse dentro del tejido urbano. Ivrea era una ciudad que ya existía antes de que se instalara esta fábrica, esta megafábrica de Olivetti, ¿no? Y lo que demuestran es un enfoque arquitectónico que prioriza la calidad de vida. Si seguimos viendo imágenes, veremos cómo está todo perfectamente integrado en el contexto, diría, integrado en el paisaje. Es muy respetuoso. Hay mucho espacio alrededor de los edificios, hay mucha vegetación. Es toda idea de la pretendida y conseguida, yo diría, calidad de vida que se intentaba conseguir para la gente que trabajaba y que vivía aquí, ¿no?
Otro de los epígrafes sería la visión social y humanística. La inclusión de Olivetti en la ciudad promovió una nueva relación entre la fábrica, la ciudad y el trabajador, buscando sobre todo el bienestar de los empleados. Estos empresarios tenían muy claro, desde luego era un negocio, evidentemente no renunciaban a la rentabilidad económica, pero llegaron a la conclusión de que la rentabilidad era mayor si las personas que trabajaban para la empresa estaban más contentas y vivían mejor. Y el último epígrafe sería que lo consideran patrimonio cultural y ético. La ciudad no solo representa un hito arquitectónico industrial, que también, sino que además es un legado histórico y social que vale la pena preservar y estudiar. Esto en cuanto al expediente de UNESCO. Pero vayamos al proyecto empresarial. Hemos dicho que fue fundado por Camillo Olivetti en 1908. La empresa tenía el nombre de Ingeniero Camillo Olivetti y compañía. Y tenemos que decir que era un empresario de origen judío. Es importante para el devenir de esta empresa, ¿no? De este proyecto. ¿Por qué? Porque él era de origen judío, pero estaba casado con una mujer que era católica, italiana. Entonces, ellos eran italianos de todas formas, eran de Ivrea, eran de allí, entonces tenían como muy claro que ese era el lugar donde querían establecerse y fundar todo este imperio. Entonces, en 1938, con la subida al poder de Mussolini, un judío no podía seguir dirigiendo una empresa de semejante calado y tenía que dejarla. Afortunadamente estaba su hijo Adriano, también ingeniero, también formado en Estados Unidos, también llevaba mucho tiempo vinculado a la empresa, con lo cual cogió el testigo sin ningún problema y de hecho fue él el que dio el gran impulso a la fábrica Olivetti, ¿no? Él consiguió convertirla en un referente internacional de diseño industrial y de tecnología. Combinó innovación industrial con un modelo de empresa socialmente responsable, pero murió repentinamente en 1960. En este momento ya no había una línea sucesoria como había pasado hasta este momento, sino que la fábrica quedó en manos de un grupo de intervención, el grupo de Intervento, que estaba formado por todos los grandes pesos pesados de la economía italiana, desde bancos a grandes empresas, yo que sé, Pirelli, Fiat y demás, ¿no? Y la mantuvo hasta el final. Vamos a centrarnos un momento en la figura que me parece muy interesante de este empresario, el hijo, Adriano Olivetti. Era una persona muy culta y con intereses muy diversos. Entonces emprende proyectos de todo tipo, sociales, culturales, políticos, urbanísticos y desde luego económicos. Estaba dirigiendo una empresa. Creía que una empresa debía cuidar a las personas que trabajaban en ella y contribuir a la comunidad. Por eso impulsó viviendas, bibliotecas, guarderías, actividades culturales y procuró salarios más altos de la media que se estaba pagando en ese momento, ¿no? Como promotor cultural hizo una gran labor como editor. Era un lector infatigable. Tengo que decir que conocí, cuando hice la visita a Ivrea, tuve la suerte de visitar Ivrea acompañada por la persona que se había ocupado de la redacción del expediente para la Declaración de Patrimonio Mundial, con lo cual digamos que tengo información de primera mano, no es la información que puede dar un guía turístico que a lo mejor es más o menos fidedigna, ¿no? Pues en este caso me contaba que era un enamorado de Freud, entonces se dedicó a publicar todas las obras de Freud, porque esto es una curiosidad, ¿no? Luego también tiene un proyecto urbanístico fantástico, que es en el Valle de Aosta. El Valle de Aosta también está en el entorno, está en el Piamonte, y allí estableció como una especie de proyecto laboratorio
donde trató de demostrar que la industria, la naturaleza y la vida comunitaria podían convivir en equilibrio, extendiendo un poco al territorio, ya a otra escala, el modelo social que había experimentado ya en la propia empresa Olivetti, ¿no? Así presentó el Plano Territorial del Valle de Aosta en 1949, que fue uno de los primeros planes de ordenación del territorio a escala regional en Europa. También interesado en la política, en 1947 fundó el Movimiento Comunità, un partido que buscaba integrar desarrollo económico, cultura y bienestar social. También fue alcalde de Ivrea, también fue diputado. Y en 1950 pone en marcha un proyecto muy ambicioso, realmente todo es muy ambicioso, ¿no? Que es el proyecto IRUR, que es el Instituto para la Renovación Urbana y Rural. ¿Qué pretendía este proyecto? Reordenar y modernizar áreas rurales y urbanas, pero mejorar la productividad agraria y las condiciones de vida. Fomentar cooperativas, consorcios, iniciativas que evitaran el desempleo y la inmigración para fijar, era un proyecto para fijar población también, ¿no? Que la gente no se fuera, que pudiera vivir del campo. Tengo que decir también que detrás de esto yo creo que hay una idea también de diversificación de negocio, ¿vale? Porque así no lo empleaba todo en la fabricación de máquinas de escribir, sino que tenía otras alternativas, aparte de que hacía un beneficio también para la zona, para el territorio, para la gente. Y bueno, pues en definitiva lo que quería era fomentar el trabajo agrícola y evitar el desabastecimiento. Es casi época, a ver, son años 50 ya, pero casi época de posguerra. Y ahora lo que me gustaría es que compartiéramos un paseo por el sitio para entenderlo a través de las imágenes, ¿no? Aquí vemos el mapa del sitio UNESCO. Tiene la ciudad industrial, tiene una extensión de algo más de 52 hectáreas. Pero hay un caso muy curioso y es que, no sé, la gente, los que estáis familiarizados un poco con estos temas de sitios UNESCO, es complicado establecer una zona buffer, una zona de amortiguamiento, y normalmente nunca suelen ser tan extensas como esta, teniendo en cuenta que la ciudad ocupa 52 hectáreas, la zona buffer es de más de 278 hectáreas. Han sido muy respetuosos, está en un sitio muy sensible, está en una ciudad que es carne de cañón para la especulación, está en un sitio turístico, en un sitio ideal con muchísimos recursos. Y bueno, pues yo creo que ha sido muy valiente, ¿no?, hacer un expediente con esta extensión. Y vamos a empezar un recorrido. Pongo la imagen oficial del panel de cada uno de los sitios y el mapa oficial, ¿no? Ellos establecen un recorrido geográfico, digamos. A mí me gustaría que hagamos ese recorrido más en sentido temporal. ¿Por qué? Porque si vemos el orden en el que se han ido produciendo, se han ido instalando los determinados elementos, podemos ver cómo se ha ido conformando ese territorio, ese paisaje, ¿no?, a lo largo del tiempo. Por eso podréis ver que en el cartel, bueno, aquí coincide el 1 con el 1 porque es el origen, porque es la fábrica de Imatoni Rossi, que es de donde sale todo. Y coincide, ¿no? Pero ahora saltamos a la guardería, que es el segundo proyecto que se hace. Se construye entre 1939 y 1941,
una época un poco complicada por el tema del conflicto bélico. Entonces, hay un desabastecimiento de materiales y se ven obligados a construirla pues en piedra, en ladrillo. Desde luego el hierro brilla por su ausencia y no lo pueden utilizar en absoluto en la construcción, ¿no? Pero bueno, esto también empieza a dar idea de esta visión social de atención a la gente que allí vive, a la gente que allí trabaja, y estableciendo una guardería como una de las primeras cosas, ¿no? Luego se construyen estas viviendas sociales de Borgo Olivetti, que estas las construye, a ver cómo se llama, responden a una iniciativa del Instituto Fascista para las Clases Populares y lo hace en colaboración con Olivetti. Pero parte de la iniciativa es curiosa. Si veis las fechas, estamos entendiendo un poco de qué estamos hablando, ¿no? Luego, viviendas para familias numerosas, hemos saltado del mapa de un sitio a otro. Tengo que decir que también es interesante ver cómo en esta ciudad intervienen los mejores arquitectos que hay en Italia en este momento, ¿vale? No es nada improvisado, no, todo muy pensado y todo muy concienzudo el proyecto. Viviendas para directivos. Vamos a ir viendo también cómo se hace un repaso por todos los estilos arquitectónicos, desde el más puro racionalismo en algunos casos, para acabar con el brutalismo, ¿no? Tengo por aquí el nombre de los dos arquitectos fundamentales que intervienen, que son Luigi Figini y Gino Polini. Lo siento, pronuncio mal y todo porque es que yo no los conozco, lo siento, no soy arquitecta, no estoy muy familiarizada. Igual a Rafa le suenan, por ejemplo, que está un poco más, ¿verdad? Pues que sí, que hacen un tipo de arquitectura, hombre, me lo he estudiado un poco, sé que hacen una arquitectura un poco orgánica, pero también muy dentro del racionalismo, ¿no? Y que son como los pioneros de la arquitectura racionalista en Italia, ¿no? Bueno, pues estos son las dos principales figuras de arquitectos que intervienen en Ivrea, ¿no? Aquí hay otra serie de viviendas en distintos sitios de la ciudad, que son viviendas para empleados. Vemos que son construcciones muy cuidadas, estamos muy acostumbrados a ver poblados obreros asociados a fábricas y la verdad es que tienen un aspecto muy diferente de lo que estamos viendo aquí. Yo no sé hasta qué punto todo es tan idílico como se ve, pero es que incluso se ve y se palpa cuando estás allí, ¿no? O cómo lo pintan, porque en realidad pues el trabajo no deja de ser trabajo, no deja de ser duro, no deja de ser lo de los Olivetti, pues una figura paternalista también, pues como, pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que esto es un proyecto que va un poco más allá y me parece que tiene ese interés, ¿no? De pensar en la gente. Aquí otro de los edificios, este es un edificio de 4 viviendas, es un edificio articulado. Este es el Centro de Estudios y Experiencias. Es un edificio compuesto por 4 brazos asimétricos que confluyen en un cuerpo central. Y la gracia, digamos, de esto está en el revestimiento exterior que le confiere ese efecto cromático que es muy interesante, ¿no? Luego ha sido objeto de ampliaciones a lo largo del tiempo. Esta es una de la vivienda de directivos, concretamente esta es la Villa Capelaro. Este es el comedor, este es un edificio muy interesante, es el comedor y el club recreativo. Aquí hay una clara influencia del arquitecto Frank Lloyd Wright y se puede observar no solo en el estudio de la planta,
sino los colores que emplea en materiales de revestimiento, incluso en algunos elementos, en detalles, ¿no? Este es el Centro de Servicios Sociales. Aquí empezamos en este edificio a tomar contacto con una forma geométrica que es determinante en Ivrea, es el hexágono. El siguiente edificio que se construye es la carpintería. Bueno, es una carpintería, es un taller. Se podría haber hecho de una forma mucho más discreta, más modesta, pero no. La revisten con toda esta serie de láminas que además están coloreadas y hacen unos juegos de luz que son muy interesantes. También la central térmica, que está construida en una zona que tiene un cierto desnivel, en una ladera, entonces la construyen sobre un podio para poder salvar ese desnivel que hay, ¿no? Otro edificio, este es un edificio de 18 viviendas, este ya es del año 56. Es curioso porque está compuesto por 3 bloques de diferentes alturas, pero luego representan una fachada uniforme. Volvemos al hexágono. Este, junto a otro que veremos después, son las joyas de la corona. Este es el Palazzo Uffizi, el edificio de oficinas. Y es el edificio representativo, ¿no? Es donde se confluían todos los elementos de representación de la empresa. Es interesante y está muy pensada, muy medida, lo de la forma del hexágono. ¿Por qué se emplea el hexágono? Que se repite de forma significativa en Ivrea, insisto, porque es una forma muy versátil que permite distribuir el peso y la presión de manera uniforme y proporciona una gran estabilidad. Y esto me lleva a meter una cuña publicitaria que es enlazarlo con el pabellón de los hexágonos de Corrales y Moctezuma, que ganó el primer premio de arquitectura en la Exposición Universal de Bruselas de 1958. Y precisamente está construido con esa forma geométrica, no con hexágonos. Este pabellón, después de ser desmontado en la Exposición Universal, fue trasladado a Madrid, a la Casa de Campo, y allí se puede visitar. Bueno, no siempre está abierto, pero sí, se hacen visitas, se puede ver en algún momento. Se restauró. Este es el edificio de Sertec, que es la sede de Ingeniería Civil. Aquí ya estamos viendo otras formas, otros materiales, ya estamos con otro tipo de arquitectura. Esta es otra de las grandes joyas de Ivrea. De hecho, cuando alguien busca Ivrea, lo primero que le sale o es la fotografía del Palazzo Uffizi o esta de las viviendas, que esto es un edificio semicircular que muy respetuoso con el entorno, con el paisaje, porque la entrada está en una colina, la entrada se hace por la parte superior, como se puede ver en la foto de arriba, casi camuflada con el terreno. ¿Por qué? Porque el edificio luego se desarrolla en vertical hacia abajo por la parte trasera. Es un edificio de forma semicircular que tiene 300 metros y esto lo que tenía era una serie de apartamentos que estaban destinados a gente que venía a trabajar pero de forma temporal, no eran viviendas estables, sino que eran pequeños apartamentos. Se pueden visitar, Aquí se ve una imagen del interior de uno de los apartamentos con esas cristaleras. Tiene un efecto también estético interesante. El nuevo edificio de oficinas, que se crea muy cerca del anterior que habíamos visto con 3 brazos,
que este se construye ya muy tarde, entre 1985 y 1988. Y esta es la última parada que hacemos en esta visita súper rápida a la ciudad de Ivrea. Y yo daría un titular que es Ivrea, Industria, Laboratorio Social y Paisaje. Y el subtítulo, de cómo la fabricación de una máquina puede generar un paisaje cultural con un valor universal excepcional. Muchas gracias.